Y bueno, últimamente y en los últimos años hemos tenido cada vez más noticias en torno a lo que viene a ser la educación, específicamente los resultados. Usualmente es lo que se suele ver que tienen los alumnos en nuestro sistema educativo. Sin embargo, mucho recae sobre los profesores y dentro de los profesores en el subset de los directores de los distintos colegios. Y sobre eso específicamente se ha hecho un estudio, que vamos ahorita a contarnos, el director de la Organización de Estados Iberoamericanos en el Perú, José Antonio Hernández, justamente sobre el impacto de los directores en la educación y lo que se puede hacer, más bien, esperemos, para mejorar este nivel. Muchas gracias por estar aquí en Noticias. Gracias a ustedes por el interés. Bueno, tiene ahí un informe bastante grueso dentro de todo. Sí. ¿Qué es lo que encuentra y qué es lo que se ha estudiado sobre el impacto que suelen tener los directores en la calidad educativa de los países? Pues efectivamente, este informe que ha publicado la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, este año es el sexto ya de una serie que comenzó a evaluar el grado de cumplimiento de las metas educativas del 2021, un proyecto que se aprobó en 2010 por parte de los presidentes de toda la región, con el objetivo de en una década dar un salto dramático en la calidad de la educación. Y vamos analizando, además de las metas en general, cada 2 años algún tema específico. Hemos visto el rol de los docentes y su carrera magisterial, la educación en las poblaciones afrodescendientes o los pueblos originarios, y este año hemos dedicado todo el informe a analizar el papel que juegan los directores y directoras de los centros educativos y el impacto que tiene su rol en la calidad de la educación. ¿Y qué es lo que se ha encontrado el principal hallazgo? Pues lo fundamental es, primero, que hay muy pocos estudios sobre el tema, pero los pocos que hay ponen de manifiesto que este tema, el rol de los directores, su liderazgo pedagógico, es el segundo factor que más influye en los aprendizajes. El primero son los docentes, es ya un lugar común decir que nuestros sistemas educativos y los resultados que obtengan serán tan buenos como sean nuestros docentes, pero no podrán ser mejores que el promedio de los docentes, pero el impacto que tiene el liderazgo de los directores en las escuelas es fundamental. De hecho, hubo una primera evaluación que realizó la consultora McKinsey de 25 sistemas educativos exitosos en el mundo. No se pudo acreditar ni un solo caso de mejora importante en los procesos de calidad de los aprendizajes sin roles de liderazgo claramente determinantes. ¿Y por qué influye tanto? Porque el directivo puede dar un salto en la calidad del proyecto educativo del centro. Si los directores son adecuadamente capacitados, y la capacitación del director no es la misma de la del docente. Claro. Tiene elementos comunes, pero hay diferencias también importantes. Si hay un proceso de selección exigente que va acompañado de un coaching, de un acompañamiento de directores exitosos y con experiencia, de directores nobles que recién adquieren esta condición. Si hay también una evaluación que ayuda a identificar espacios de mejora continua. Si todos estos elementos se van dando, el director puede pasar de ser un gestor que tiene que resolver un problema de infraestructura, un problema de llevar unos papeles a la UGEL, a convertirse en un líder pedagógico que convierte el proyecto educativo del centro en otro tema. Que ese es el punto específico, ¿no? Dentro de todo, porque claro, uno piensa el director y el director a veces es más como el administrador a veces, bueno, de la escuela, ¿no? Que tiene que pagar, que tiene que asegurarse que todos estén bien, que estén bien los profesores, que estén bien los padres, que estén bien los alumnos. Pero lo que usted me dice más bien es que requiere que tenga una visión hacia dónde va la enseñanza dentro de su centro y una visión un poco más macro, ¿no? Claro, si los directores están abrumados completamente por tareas administrativas y tienen que resolver, claro, desde el agua que no funciona, algo que se malogró, los papeles, informes que tienen, al final, ¿dónde queda el espacio para ver cómo ajustar la propuesta curricular nacional a la realidad concreta del centro? ¿Dónde está el espacio para ser un líder inspirador de los docentes y sacar el máximo partido de los profesionales de la docencia, que son los maestros, claro, y maestras? De mantener una relación con el conjunto de la comunidad educativa, padres, entorno, en definitiva, para ejercer ese liderazgo pedagógico que es determinante, porque en aquellos lugares donde se da, los resultados de los escolares se incrementan de forma dramática. Ahora, hay una diferencia, o usted diría, perdón, más bien que hoy en día los directores en el Perú tienen demasiado trabajo, digámosle, burocrático que realizar. ¿Se podría mejorar por ese lado? Totalmente. Mira, hay un par de datos que pueden dar buena cuenta de ello. Los directores tienen repartidas las funciones, obligaciones, responsabilidades en 66 normas distintas. Los directores tienen que mirar una biblioteca de leyes para saber qué tienen que hacer. Los directores, y hay un ejemplo en el manual para el directivo,
que es un documento de 80 páginas, que es una guía sobre el rol del directivo, pero que está llena de matrices, fichas, cuadros, informes, que tiene que rellenar y entregar al final del semestre, al final del año, en la OGL, en la dirección regional, rendirle cuenta al ministerio. Al final, la tarea fundamental de un director, en buena medida, está siendo resolver y complementar todo este tipo de requerimientos burocráticos, que obviamente hace falta tener... Bueno, cierto control, de hecho, ¿no? Definitivamente, control, elementos que den pautas, que den guías, pero cuando se centraliza tanto el proceso de gestión de un centro y donde todo está absolutamente reglamentado, milimetrado, y todo tiene que cumplirse y rendir cuenta en función de también informes tan reglamentados y milimetrados, al final se rompe completamente la posibilidad de generar este tipo de liderazgo y estos cambios en los centros. Es verdad que ahí nos encontramos con un dilema. Si los directores en muchas ocasiones es el profesor destacado que le nombro director, sin haberle dado una capacitación específica para el rol diferenciado que tiene, si no le ha acompañado, si resulta difícil que cuente con herramientas para enfrentarse al día a día. Claro, dice, le damos a dar a esos directores autonomía para decidir sobre los docentes, sobre presupuestos, sobre actualización curricular. Resulta complicado pensar que sea así, pero si empezamos a limitar la autonomía, entonces ¿dónde está el incentivo y la posibilidad? Se trata de buscar un balance ahí. Tienen que ir de la mano. Esto es como una tijera. ¿Qué hoja de la tijera corta el papel? ¿La de arriba o la de abajo? Necesitamos, por un lado, una mejor selección, una mejor formación, un mejor acompañamiento, pero por otro lado, incrementar paulatinamente los niveles de autonomía y responsabilización. ¿Y qué buenas características o qué características han encontrado que sean positivas en las personas que suelen ser directores, que logran tener esta capacidad de liderazgo para, bueno, subir sobre la media, ¿no?, a los profesores y a la vez jalar así a los alumnos? Una de las cosas que hay en el informe, que es el resultado de un estudio de los 20 países de la región, liderado por la propia OEI con los institutos de evaluación educativa de México, de Brasil y de España, una de las cosas que hemos hecho en el informe ha sido, además de analizar las funciones, las normas, la realidad que existe, es intentar identificar buenas prácticas para conocer un poco más sobre la realidad. La primera dificultad es que no ha sido tan fácil identificar buenas prácticas porque no hay sistemas concienzudos de evaluación y seguimiento del rol de los directivos, y esa es la primera cuestión que habría que señalar. Para saber cuáles son esas características, qué formación tienen que recibir, necesitamos conocer mejor el rol del directivo y ser capaces de definir un perfil de directivo con un programa de formación que adecue a adquirir esas competencias, pero que también sea flexible. Imaginemos que no puede ser lo mismo el director de una gran unidad escolar en cualquier ciudad del Perú con 2.000 o 3.000 estudiantes que el director de una red de escuelitas rurales que tiene escuelas con 1 o 2 docentes en escuelas multigrado. Las características tienen que ser diferentes, y no podemos pensar que hay un patrón por el que pasan todos, pero sí que primero es necesario incrementar el número de estudios e investigaciones para identificar mejor cómo hacer una política de fomento de los directores, del rol de los directores, y en segundo lugar empezar a implementar lo que ya se está haciendo en el Perú. Es verdad que en el estudio se pone de manifiesto que el Perú está llegando después que otros países a hacer políticas de directivos, pero por ejemplo el proceso de selección, que en la última convocatoria concurrieron 13.000 candidatos, de los cuales más de 3.500 ya están ocupando sus plazas de directores, o el proyecto Escritorio Limpio, que es un proyecto para intentar reducir esta burocracia excesiva, están empezando a dar resultados. En muchas ocasiones, cuando uno llega el último, parece que, llegó detrás que todos los demás, pero también permite aprovechar la experiencia que otros los errores de los demás, ¿no? Exactamente, y aprender de ellos y por lo tanto mejorar más rápido. Ahora, dentro de lo que usted me dice, yo quería saber, ¿cuál es el ratio adecuado? Yo sé que es complicado, pero ¿cuántos cree? O sea, tenemos dentro de todo déficit de maestros, tenemos déficit de directores, pero ¿cuántos directores necesitaríamos de forma ideal? Sé que es complicado cuantificarlo, para tener un sistema educativo más competente que el que tenemos actualmente. Quizá más que el número, y de hecho en los últimos años, por ejemplo, se ha ido reduciendo el número de estudiantes, pero se ha mantenido el número de docentes. O sea, en muchas ocasiones no es tanto una cuestión de número, puede haber evidentemente... Por eso es preferible el ratio a veces, exactamente, ¿no? Más que por números o por ratios o por porcentajes, lo fundamental es identificar la necesidad de que haya una política específica para los directores. No es que y no la hay.
la empieza a ver, hay y empieza, así de... claro, empieza a verla porque hay un sistema de selección específico para directivos, empieza a ver programas específicos para mejorar la gestión y aliviar la carga burocrática de los directivos, empieza a ver todo eso, pero es necesario que eso sea algo sistemático, ordenado, con una enorme potencia, tanta como que sabemos que si mejora el rol de los directores y pasan de ser gestores a ser líderes pedagógicos, el impacto en los aprendizajes es altísimo. Y en segundo lugar es necesario también atender a eso con la máxima flexibilidad, porque la realidad del Perú es de grandes unidades escolares, sí, escuelas muy pequeñitas en la zona rural, educación bilingüe, escuela en alternancia, internados. Ante esta variedad, los roles de los directores lógicamente tienen que ser específicos y diferenciados. Ahora, una última pregunta, y es con algo que inició usted diciendo que se había firmado en el 2010 y que se estaba viendo en un decenio cómo se avanzaba, que había ciertas metas. ¿Cómo estamos ya para cerrar con esa pregunta? Pues el gran desafío que tiene la educación en Iberoamérica es el salto adelante en calidad. Afortunadamente hemos conseguido en las últimas generaciones que prácticamente todos los niños y niñas, los jóvenes, cada vez más educación infantil y también educación terciaria estén yendo a centros educativos, pero por desgracia muchos de estos centros educativos tienen una calidad tan baja todavía que hay una enorme brecha, una enorme falta de equidad en el sistema educativo, y eso acaba ahondando la falta de equidad en el conjunto de la sociedad. Se va avanzando, pero es un ejemplo de los avances tan rápidos que se están produciendo en algunos aspectos, desde la remuneración de los docentes hasta los resultados educativos, pero aunque vayamos avanzando, lo que nos queda por delante todavía es enorme. Bueno, muchísimas gracias. José Antonio Hernández, director de la Organización de Estados Iberoamericanos del Perú. Miradas 2017 es el documento. ¿Lo podemos conseguir a través de la web? Sí, está disponible en la página web oeiperú.org. Perfecto. Muchísimas gracias por esa entrevista. Nosotros nos vamos a una pausa y luego volvemos con más. Buenas noches.